oh, oh, yeah, yeah, yeah. Oh, 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 yeah, oh, yeah. Oh, baby, 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 yeah. Oh, baby, baby, baby. El sol acaricia suavemente la tierra fértil de la Vega del Guadalquivir en un agradable día de Adviento. Desde Alcalá del Río, pasando por Esquivel, visionamos las estribaciones de Sierra Morena, desde donde la mirada entusiasta de Honorio nos arrastra hasta la preciosa y coqueta localidad de Villaverde del Río. Arrancamos esta maravillosa ruta por la Vega del Guadalquivir justo en Alcalá del Río. Atentos todos, porque este nuevo episodio, capitaneado por Honorio Aguilar, promete. Estamos muy cercanos ya a la Navidad. Segundo fin de semana de Adviento, nos acompaña Honorio Aguilar, arquitecto sevillano. Honorio, tenemos el placer de realizar una ruta mudéjar, en concreto por la provincia de Sevilla, por la Vega del Guadalquivir. Buenos días. Es así, ¿verdad? Es un placer de nuevo acompañaros en este recorrido mudéjar, en este caso pues por la provincia de Sevilla, en la que hay numerosos ejemplos de arquitectura mudéjar, y en concreto en la Vega del Guadalquivir. Continuamos aquel recorrido del mudéjar que iniciamos en la muralla de la Macarena y nos adentramos a lo largo de la calle San Luis, por la calle Feria. Hicimos un recorrido muy bonito, ¿recuerdas? Un coche de caballos, intramuros. Y se nos ocurrió pues extenderlo al resto de la provincia y empezar por Alcalá del Río. Aquí en este pueblo de unos 11.000 habitantes estamos ahora mismo en la Plaza del Calvario, que es la plaza antigua del pueblo donde está la iglesia. Y venimos a ver un claro ejemplo, uno de los ejemplos más bellos de la provincia en cuanto a arquitectura mudéjar. Ahora que nuestros desplazamientos están limitados y que posiblemente podamos desplazarnos solo por la provincia en breve tiempo, pues sería una buena ocasión para conocer este rico patrimonio que tenemos en la provincia, a veces olvidado y a veces también abandonado. Bueno, hoy vamos a ver algunos ejemplos. Al menos esta iglesia está bien restaurada, no se ha restaurado hace muchos años, y es un claro ejemplo de arquitectura gótico mudéjar, finales del siglo XIII, principios del siglo XIV, muy antigua. Hay dos fases distintas, una en la que la nave de las tres naves centrales tenían 4 arcos y después se ampliaron en el siglo XVIII con los 2 restantes en los pies de la iglesia. Ahora mismo es una iglesia de una dimensión longitudinal bastante considerable por esa ampliación, porque no es la original, no es la dimensión original, y con una cabecera poligonal gótica como el tipo mudéjar sevillano habitual. Vemos ahora mismo las cubiertas, que nos parece muy grande la cubierta de colgadizo de las naves laterales, porque en la central, recuerdas el esquema de las cubiertas de teja a 2 aguas, en este caso de par y nudillo, que es con un artesonado mudéjar, y de colgadizo, que es una cosa más sencilla en las laterales. En las laterales las vemos mucho más grandes que todos los ejemplos que vimos en Sevilla, y es porque esta iglesia tenía un pórtico perimetral. ¿Ves estos arcos que ves aquí? Y es que además de la nave lateral tenía un pórtico, en este caso es el pórtico norte, en el otro lado tenemos el pórtico sur y el pórtico del oeste, que fue eliminado para hacer la ampliación de los 2 arcos de la nave central y laterales. Pero es una estructura muy bonita, con arcos apuntados. Este pórtico puede ser del siglo XV, es posterior a la estructura original, pero aquel muro que vemos allí sí es el muro de la nave del Evangelio en la fachada norte de la estructura original, ¿no? Después ese pórtico se va cegando, ha perdido pues, parte del encanto que podría tener toda esta galería porticada alrededor, porque se han ido haciendo dependencias, capillas y otros elementos, y se ha ido ocupando, pero ahí quedan todavía los testigos de ese pórtico perimetral. Y me centraría en la torre, porque la torre es quizás de las torres más importantes de arquitectura mudéjar de la provincia, que le da una impronta al pueblo. El perfil de Alcalá del Río es la torre, ¿no? Esa torre con 3 cuerpos que tiene una base de fundamentos romanos. Mira, allí en la base vemos unos sillares de grandes dimensiones
que son romanos y sobre los que se edifica la torre mudéjar. La torre tiene 3 cuerpos, tiene bóveda de crucería en el primer cuerpo y en las otras 2 son 2 bóvedas vaídas, así con poco peralte, ¿eh? Y arriba, en el cuerpo de campanas, pues vemos los arcos peraltados, son arcos de medio punto peraltados enmarcados en alfiz, como todo el tipo que veíamos en San Lorenzo, en Sevilla, por ejemplo, son de ese tipo, aunque allí son túmidos, son más abiertos de abajo, ¿no? Y arriba, pues los modillones que le dan esa impronta de un fuerte carácter mudéjar a la torre. Cuando he comentado la fundación romana de los sillares de la torre, pues estamos hablando del pasado romano de esta ciudad. Ilipa Magna fue una de las ciudades más importantes de esta zona romanizada, y a partir de la dominación musulmana, en la que tuvo ya coge su nombre actual de Alcalá, coge un protagonismo de nuevo, pero después lo va perdiendo en pos de Sevilla, ¿no? Sevilla, pues, es la capital, y Sevilla va cogiendo ese protagonismo en detrimento de esta antigua urbe romana, que era un recinto amurallado de grandes dimensiones. Ahora mismo estamos fuera de la cerca amurallada primitiva. Ten en cuenta que la fundación de Alcalá del Río, de Ilipa Magna, pues parte de los fenicios, es del primer milenio antes de Cristo. Antiquísimo. Es antiquísima, una ciudad por su emplazamiento junto al Guadalquivir, en 2 cabezos, son como 2 montículos, y la cerca romana, que ya es del siglo I después de Cristo, está declarada bien de interés cultural. Es una muralla que llega a tener hasta 8 metros de altura en algunos tramos, 1,20 metros, 1,30 metros de ancho, hecho de opus concretum, de un material muy muy fuerte, y una se llama opus concretum, del latín, ¿verdad? Sí. Y la cerca pues tiene casi 1.500 metros de longitud y abarca un área de casi 14 hectáreas, o sea, es una cerca importante. Hay después una segunda cerca, que es la de la Alcazaba, que es la del Alcázar, que está en una zona concreta, ¿no? Y ahora mismo estamos fuera de esa cerca que comentaba, de esos 1.500 metros de longitud, porque podría haber una tercera cerca y que es parte de la fundación de esta torre. Pero una ciudad cargada de historia, una ciudad con un emplazamiento privilegiado junto al Guadalquivir y que merece la pena conocer. Vamos a ver otra cosa mudéjar. Me encantaría, porque además, Honorio, un simple comentario, hoy es ya diciembre, estamos en diciembre cuando se va este programa, hace fresco, pero se sobrelleva muy bien. Es que tenemos una temperatura envidiable, ¿eh? Una temperatura fantástica, una mañana preciosa, así que vamos a disfrutar del paseo. Vamos a disfrutar de ese paseo. Honorio, ¿con qué nos vas a sorprender ahora? Porque seguimos en Alcalá del Río, una localidad además muy, muy cofrade. Sí, bueno, aquí la Semana Santa es muy importante, las hermandades de Veracruz y Soledad, aparte hay otra de los pescadores del miércoles santo, en la Semana Santa es muy bonita. Pues mira, estamos en la capilla de San Gregorio de Oset, o San Gregorio Osetano, que era un santo del nacido en el siglo V y murió en el siglo VI aquí. Es el patrón de... Es el patrón de sí, porque es un santo que nació cuando era ciudad visigoda, que entonces se llamaba Aguas Duras, se llamaba Alcalá. Aguas Duras, qué curioso. Sí, sí. Y luego San Gregorio de Oset es San Juan de Alfarache, que era la capital de toda esta zona en época visigoda. Oset, encima del promontorio de San Juan de Alfarache, la que le da el nombre a este santo, pero después murió aquí un 9 de septiembre en el siglo VI y fue enterrado en este lugar. Justo aquí. Sí.
Y luego la fundación de esta capilla es del siglo XV por parte de los Reyes Católicos, existe la constancia de la fundación por parte de los Reyes Católicos, y en este caso pues tenemos la portada lateral, es una capilla de una sola nave, es diferente a la iglesia que acabamos de ver de 3 naves, pero sigue la misma orientación en los ejes eje oeste, este-oeste, como habíamos visto también en Sevilla, y en este caso pues la capilla ha perdido la portada de los pies, que era la portada principal. Estamos en la portada lateral, que sí mantiene pues las características de las portadas que hemos visto en Mudéjar. Esta la verdad es que es preciosa, es muy bonita, es una portada con 2 arquivoltas, ves los 2 ladrillos, las 2 roscas de ladrillo que tiene, es ladrillo agramilado, y es muy bonito como tenemos el plano de la portada desplazado con respecto al plano de la fachada, con ese tejaroz que tiene ahí arriba, muy simplificado, pero la capilla tiene también cosas interesantes en su interior. Por ejemplo, tiene un cipo romano que es utilizado como pila bautismal, y tiene retablos muy buenos, tiene bastante historia. Entonces... No vamos a poder entrar, pero sí que tenemos imágenes, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? Sí, sí. O sea que vamos a poder deleitar a toda la audiencia. Estamos ya muy temprano recorriendo todo lo que es la Vega del Guadalquivir, Alcalá del Río. También vamos a visitar, por supuesto, Villaverde del Río. Vamos, venga. Que además vamos es tu pueblo. Venga, vamos. Venga. Y vamos a hacer también un alto en el camino, porque Sí, la verdad cuéntanos. es que en esta zona pues se desarrolló la batalla que cambió el curso de la historia en la península ibérica. Y fue a unos 6 kilómetros de Alcalá y a unos 2-3 kilómetros de Villaverde, en lo que se llama el Cerro de la Atalaya o Pelagatos, y en ese caso pues esa batalla fue decisiva para que los romanos ganasen frente a los cartagineses. Vamos a pasar por allí, ¿vale? Qué interesante. Es que siempre Honorio nos cuenta la historia, la arquitectura, todo al completo. Vamos para allá. Nos hemos detenido antes de salir de Alcalá del Río en esta cruz, Honorio. ¿Por qué? Cuéntanos. Pues mira, esta es la Cruz Blanca, que ocupa un espacio adyacente al antiguo Camino Real de Castilla. Estamos en el Camino Real de Castilla. De hecho, la calle por la que hemos salido se llama Real de Castilla, y es que este es el Camino Real de Castilla. Pues esta cruz es nada menos que de Juan Bautista Vázquez el Viejo. Es una obra renacentista muy interesante. Se llama la Cruz Blanca. Vamos. Hermosas imágenes las que nos regala este mes de diciembre, justo en la Vega del Guadalquivir. Honorio, nos hemos parado justo al lado de Esquivel. Cuéntanos. Bueno, estamos ahora mismo en un promontorio, en un cabezo, sobre la Vega del Guadalquivir, en una de las zonas más fértiles de Andalucía y probablemente de España, una de las mejores tierras. Desde Sevilla hasta Palma del Río, esta vega que ocupa el noreste de la provincia de Sevilla tiene unas características muy especiales. Vemos las plantaciones de naranjo, las extensiones que hay, y además las vistas son preciosas. Vemos allá al fondo el río, el Guadalquivir. Y estamos justo delante, ahí detrás está el cerro este que te decía de la Atalaya, donde se produjo la batalla de Lipa, que fue decisiva para que los romanos ganasen Hispania, ¿no? Y nos situamos justo delante de un pueblo de colonización. Aquí no es arquitectura mudéjar, pero sí es arquitectura del movimiento moderno, muy interesante,
porque es uno de los pueblos de colonización construidos en la década de los 50 y los 60, y en este caso de un gran arquitecto, de Alejandro de la Sota. Alejandro de la Sota es el autor de todo el proyecto de los edificios municipales, del colegio, de la iglesia, del caserío, y merece la pena conocerlo. Tiene unos pasajes peatonales muy bonitos y es un pueblo una aldea que pertenece a Alcalá del Río junto con El Viar y San Ignacio del Viar, pero es una pedanía que merece la pena conocer. Honorio, nos hemos detenido de nuevo aquí y además veo una señal que indica que estamos pues próximos a Burguillos, hacia la izquierda. Sí, río para Burguillos, estamos llegando a Villaverde, estamos ya casi en la entrada y nos detenemos para ver pues las primeras estribaciones de Sierra Morena. Vemos ahí al norte Mesa Redonda, que es ese promontorio que vemos ahí, es un monte cuya cima está ocupada por unos restos arqueológicos que le dan esa forma de volcán. Siempre de pequeño siempre piensas que es un volcán, pero en realidad es un promontorio artificial, porque es una muralla cubierta por vegetación y por la tierra, es aquello de allí, y que es el monte más característico de esta zona. Y a los pies de Mesa Redonda pues están los restos de los paredones del convento de Aguasanta, un convento que diseñó Juan de Oviedo y que fue desamortizado en 1835. Se perdió un gran patrimonio de valor arquitectónico y artístico en ese momento, y quedan los restos de los paredones y más abajo la capilla, que es la ermita del siglo XV, muy transformada, pero orientada también en el eje este-oeste, como todas las ermitas de traza mudéjar, de una sola nave, con un patio de acceso, que en este caso es el patio donde está el pozo de la fuente, el manantial, donde hay unas cerámicas del 16, del 17, que merece la pena verlas. Y al igual que esta ermita, pues hay otras ermitas, hasta 7 ermitas, porque fue una zona pues que en el siglo XVI y XVII, por las características que tenía climatológicas, se pensó pues apropiadas para el retiro, para los eremitas. Y alguna de ellas, la de San Francisco, se convirtió en un convento franciscano en San Francisco del Monte, al igual que el convento de Aguasanta. Una zona con un gran valor etnográfico, ecológico y que se puede visitar fácilmente porque hay unos senderos y ¿Hay acceso para ir? La zona de las calderas, que se llama, que es parte del Siete Arroyos, que tiene un valor paisajístico interesante. Es curioso cuando hablas de las ermitas, ¿cómo sería la vida en aquel entonces, en aquel tiempo, Honorio? Sí, pero sobre todo, ¿cómo sería también la naturaleza? O sea, las descripciones que se hacen en las distintas publicaciones que hay de este entorno, pues desde Alonso Díaz, que era un escritor, poeta, médico sevillano, que escribió cosas de aquí relacionadas con el convento de Aguasanta, o Fray Juan Álvarez de Sepúlveda, hablan de una zona con una vegetación exuberante, un gran humedal. Piensa que de aquí, que estamos ya en La Vega, abajo, ¿no?, y de aquí a aquel monte era todo una maraña de bosque, que era incluso peligroso pasar por los animales, porque te podían asaltar en el camino y porque era un auténtico humedal. Todavía hoy se puede observar como el verde ahí es mucho más frondoso que en otras zonas. Qué curioso. De hecho, vamos a la localidad ya. Bueno, estamos hablando de ella, que se llama Villaverde del Río. Sí, Villaverde del Río, aunque también se le conoció en el siglo XV y XVI como Villaverde del Arzobispo, por la historia que ahora vamos a contar ahora cuando visitemos el
Tenorio, estamos llegando al antiguo castillo de Villaverde. Es el castillo llamado de Cuatro Torres y me he querido parar aquí porque es un rincón con mucho encanto. Mira qué cosa más curiosa. Este castillo tiene una larga historia. Se hizo una excavación no hace muchos años por parte de Magdalena Valor, por parte de la Universidad de Sevilla, y se ha verificado pues una primera construcción de época musulmana. Pero el castillo tiene una impronta medieval importante. Se llamaba de Cuatro Torres porque era de planta cuadrada con 4 torres en las esquinas, que es una tipología de castillo habitual en Castilla. Y en este caso pues se conservan 2 de los muros y este arco que parece un arco de herradura, parece de herradura, pero yo no lo veo claro del todo, pero aún así tiene muchísimo encanto. ¿Por qué este no lo arco. ves claro del todo como arquitecto? A ver, Honorio, explícanos. Sí, Si quieres nos acercamos. Sí, porque por la forma del ladrillo parece apuntar que aquí ha habido una herradura, pero no lo veo claro del todo. Podría ser un arco apuntado simplemente. Lo que está claro es que era un arco apuntado. ¿Ves? Ese ladrillo está más alto que los restantes y por tanto no es un arco de medio punto. Pero la herradura parecería, yo me quiero imaginar que es de herradura, porque sería precioso, pero no lo veo claro del todo, pero aún así la fábrica es muy bonita, este arco tiene mucho encanto. Y el castillo tiene una posición, digamos, estratégica, porque es la desembocadura del arroyo de Escardiel, también conocido como Siete Arroyos, que viene desde Castiblanco, que es el pueblo de mi madre. Es que el pueblo donde vivió mi padre, Sí. Castelblanco de los Arroyos, muchos años. Un pueblo con muchísimo encanto. Precioso, ¿eh? Y junto a la ermita de Escardiel, pues discurre ese arroyo de Escardiel, que aquí ya se llama Siete Arroyos, aquí desembocaba en el Guadalquivir, porque el Guadalquivir pasaba justo por aquí, a los pies del castillo. Luego, como esta población tiene tan poco desnivel con respecto al mar, solamente 16-17 metros, es una población, al igual que otras de la vega del Guadalquivir, que se ha visto sometida siempre a las inundaciones, y los cauces del río se han ido cambiando, entonces se han ido desplazando, en este caso más alejado del municipio, y ya lo que quedó aquí es lo que se llama la Cañada de la Molineta, que es el antiguo cauce del Guadalquivir, el cauce primitivo. Pues en la desembocadura hay restos de un puerto romano fluvial, que estaría aquí próximo al castillo. Justo. Sí, y como vemos es un lugar cargado de historia, pero aunque no veamos lo mudéjar que estamos haciendo ese recorrido, sí, la traza mudéjar está en muchas de las construcciones del pueblo, porque aquí al lado estaba la antigua ermita de San Sebastián, que fue demolida en los años 60, porque pensaban que era un almacén y que no tenía valor, y era una construcción mudéjar posiblemente del siglo XV. Estaba aquí en la actual plaza de la Virgen de los Dolores. Increíble, los años 60. Sí, esos años tan destructivos. Y vamos a acercarnos al entorno de la plaza del Ayuntamiento de la iglesia. Vamos a ir con calma porque la verdad es que estamos recorriendo la historia, estamos en Villaverde del Río. A medida que avanza la mañana, fíjense cómo el sol ya sacude nuestros rostros de una manera agradable, se agradece la temperatura a esta hora de la mañana y del mediodía. Sorpréndenos, Honorio, porque estamos en tu pueblo, en la Plaza de Andalucía, ante una iglesia maravillosa. Porque aunque no veamos nada mudéjar, la traza sí es mudéjar, para que veáis la importancia que tiene el mudéjar en todo el desarrollo de gran parte de la provincia de Sevilla. Esta iglesia es una iglesia del 19, de principio del 19, ahora ha hecho 200 años de su reconstrucción, y sustituye a una primitiva iglesia mudéjar que quedó en ruina con el terremoto de Lisboa de 1755. Pero la orientación sigue siendo la misma y la disposición y posiblemente el fundamento de la estructura sea la misma de la iglesia mudéjar. Veis que es una iglesia completamente exenta, no tiene ningún edificio adosado y está un poquito girada con respecto a la trama del pueblo, porque sigue exactamente la dirección este-oeste, con
el altar hacia el oeste y los pies de la iglesia hacia el este, hacia el levante. En la primitiva construcción mudéjar probablemente pues sería de 3 naves, con una cabecera poligonal aquí detrás, similar a la que hemos visto de Alcalá del Río, pero se sustituye por esta iglesia de nueva planta sobre el solar de la primitiva iglesia mudéjar. Y eso ha condicionado la estructura urbana. ¿Veis la estructura urbana cómo es? En los pueblos que son ribera del río, como Tocina, Brenes, Villaverde, se puede observar una trama urbana muy curiosa, y es de calles como esta. Está la calle de en medio, una calle que tiene unas casas muy bonitas, que son calles paralelas al río. Ten en cuenta que ese cauce antiguo del Guadalquivir que antes os he contado junto al castillo está paralelo a esta calle, la siguiente, que es calle Dehesa, o la antigua calle denominada de los Muertos, que unía esto con la plazoleta del castillo donde estaba el cementerio, que es la actual Antonio Machado. Pues estas calles de aquí son paralelas al río y son la estructura original. Luego las transversales son pequeños callejones o callejuelas. Y esto todavía, por ejemplo, en pueblos como Brenes, que después veremos más adelante, se ve más acentuado. Las calles son más anchas, las paralelas al río, y las transversales son aún más estrechas. Y esto sirve para defenderse de las crecidas del río. Las casas así tenían esa ventaja de que por los corrales o por los propios muros de la edificación, las casas estaban protegidas de las crecidas. No se hacían perpendiculares al río, sino paralelas, en cotas de nivel paralelas. Y en parte de estas edificaciones hay algunas casas antiguas que en las esquinas mantienen, igual que la iglesia tiene esta columna aquí en la esquina. Nos vamos a ir acercando poco a poco. Que esta columna, que es muy curiosa, esta columna de la esquina, desgraciadamente tapada por esa señal de tráfico, se puede desplazar. No, pero si nos acercamos, sí, yo creo que Rodrigo podrá tener una toma magnífica, sí, justo aquí. Esta columna, que es muy buena, esta columna es una columna del siglo XVI, con un capitel de castañuela, que es el capitel tipo sevillano destrozado, pero es un capitel muy armonioso. Pues al igual que esto, en muchas de las casas, en las esquinas, hay restos de fundamentos romanos en las esquinas, hay restos de materiales de más calidad reutilizados de acarreo de construcciones antiguas y también de época mudéjar, para defender el pueblo de las crecidas y para defender esas casas de esquina de las crecidas del río. Honorio, ¿es tu pueblo? Creo recordar que tu casa se encuentra ubicada aquí. Sí, está por ahí cerca, sí. ¿La vamos a poder visitar aunque sea desde fuera? ¿O lo reservamos para un programa reservamos para especial? Otro día, venga. ¿Sí? Vale. Así dejamos a la audiencia completamente enganchada, porque este programa nos está encantando. ¿A que les ha enamorado Villaverde del Río? ¿Hacia dónde nos vamos ahora? Vamos a Cantillana. Cantillana, qué maravilla. Vamos hacia allá. Seguimos caminando. Definitivamente, las calles de este pueblo sevillano, donde villaverderos y villaverderas depositan todo su empeño para mantener el verde de sus árboles, me han enamorado. Honorio es volátil entre las calles de su pueblo y disfruta cuando lo saludan, recordando con especial cariño a sus padres. Una vecina recuerda con ternura a Puri, la madre de Honorio Aguilar, a la que su esposa Sol le dedicó un precioso artículo en Andalucía Información titulado Puri, un canto a la vida. Me marcho de Villaverde del Río, impregnada de belleza y de amor. Un azulejo que reposa sobre la fachada de la parroquia de la Purísima Concepción honra la memoria del padre de Honorio. Fue agricultor, un enamorado de su tierra y sus tradiciones. No en vano, fue director artístico de la cabalgata de Reyes Magos de Villaverde del Río. ¡Cuántas sorpresas nos esperan esta Navidad! Realmente
Honorio, no podemos olvidarnos que estamos en Navidad, ya tenemos todo lo que es el alumbrado urbanístico preparado para estos días de Navidad y precisamente creo que podríamos incluso realizar un programa, ahora que venimos de allí, de Villaverde del Río, dedicado a la cabalgata de Reyes Magos de Villaverde. Sí, allí es una de las cabalgatas más antiguas de la provincia, una cabalgata muy bonita que merece la pena visitar y podríamos hacer un programa sobre la cabalgata de Villaverde. Pues mira, ya aquí hay decoración navideña, ya estamos en Adviento y está en la Plaza del Llano, es como el punto neurálgico de este pueblo, de Cantillana, y os he traído hasta aquí porque hay una construcción mudéjar que se sale un poco de lo habitual en la zona, porque es una ermita, es la ermita de San Bartolomé, de un mudéjar más tardío, del siglo final del XV, principio del XVI, pero que presenta unos rasgos muy especiales. Vamos a pasar al interior para ver la estructura. Lo primero que nos llama la atención es que no está orientada como el resto de las construcciones gótico-mudéjares en la dirección este-oeste, y eso puede ser debido a que se construyó ya en una etapa posterior en la que ya no era importante la orientación de las iglesias hacia el levante, pero también puede ser porque existieran restos de otra construcción anterior, más antigua, que estuviera orientada de este modo. Vamos a pasar al interior. Bueno, pues vamos a ello. Fíjense que además estamos en una plaza que diseñó el año pasado el arquitecto sevillano Honorio Aguilar. Él pues nos lo ha comentado a micrófono cerrado, pero yo quería que quedase constancia de ello. Vamos para adentro, Honorio, porque todavía nos queda incluso, bueno, terminar de recorrer Cantillana y acercarnos a Brenes, ¿verdad? Sí, sí, vamos a hacer ese recorrido por la Vega siguiendo las huellas del mudéjar. Qué bonito, qué interesante, vamos. Impresionante el interior, me he quedado fascinada, Honorio, de verdad. Pues es de rasgos plenamente mudéjares, aunque sea un mudéjar tardío. Fíjate los arcos apuntados, que en este caso además son 4 arcos que separan las 3 naves, y la cabecera, en este caso es una cabecera plana, no es poligonal, pero la techumbre sí es una cubierta de par e hilera y par y nudillo. Y aunque es una reconstrucción, porque esta cubierta estaba en muy mal estado, se hizo entera nueva, pero mantiene la forma de la original. Y lo más característico de esta ermita son los pilares, estos pilares circulares que con estos capiteles pueden dar lugar a pensar que son renacentistas, pero pueden ser fruto de una actuación posterior, ya en el siglo XVI o principios del XVII. La forma de los pilares está en relación a las de los claustros de la Rábida y de Santa Clara de Moguer en la provincia de Huelva, y en relación con San Isidoro del Campo aquí en la provincia de Sevilla, en Santiponce, sí. Qué curioso. Sí, sí, y la verdad es que la estructura a mí personalmente me encanta, es un espacio con muchísimo encanto. Desde que he llegado he tomado una fotografía incluso sacando lo que es la techumbre, porque es que me he quedado fascinada. Las 3 naves, realmente no conocía este lugar de Cantillana. Pues hay que conocerlo, invitamos a la los sevillanos audiencia que se vengan. Vamos a otro sitio. Venga, pues de la ermita, bueno, de la capilla, mejor dicho, de San Bartolomé, partimos a... Vamos a ir a la iglesia de la Asunción, que es, aunque no sea mudéjar, pero sí tiene la techumbre de la nave principal de traza mudéjar y es preciosa. Y podemos pasar antes por mi estudio, que está aquí, ¿vale? Sí. Bueno, vamos a aprovechar la ocasión. Y ahora tenemos una sorpresa que yo realmente no me esperaba. Estamos en uno de los estudios vuestros, ¿verdad? Estudios de Arquitectura Honorio Aguilar. Pues sí, mira, tenemos el estudio en Sevilla, en la avenida frente a la Catedral, y aquí estamos en Cantillana desde hace 25 años. Y a mí, como me encantan los pueblos, yo sigo vinculado a esta zona y os presento al equipo de aquí. Pasa por aquí. Bueno, por supuesto hay antigüedades, como en todos lados, una columna antigua. Mira, una puerta con una lacería mudéjar, esa es de unos clientes que me la regalaron hace unos años, de una de las restauraciones. Es una preciosidad. Sí, esa puerta es muy bonita. Y para que veas que como una puerta se puede reutilizar como cuadro. Es lo que te iba a decir, yo intento reutilizarlo todo. Allí estaba en una obra y estaba con unos trozos de azulejo de materiales, recomponiéndolos de un lado para otro, y se puede reutilizar todo. Hola, buenas, ¿qué tal?
Perdonad que estáis trabajando y llegamos nosotros con Castaño y Eduardo Rodríguez, ellos son aparejadores. aparejadores del estudio, ¿verdad? Y nada, aquí llevamos 25 años, continuos. No paráis, eso es buena señal. No paramos, esto es un no parar. Pero estáis ubicados en un espacio maravilloso, Cantillana. Sí, es un pueblo estupendo, muy bonito. Y me consta que además no paráis de trabajar, ¿no? Casas, restauraciones, me acerco por aquí un instante. Aquí, pues, claro, nuestra ubicación, pues todos los pueblos limítrofes, la gente de otros pueblos, Villaverde, Brenes, Tocina, hacemos muchos proyectos en esa zona, San José de la Rinconada, también una zona solo tenemos mucha influencia y la verdad que trabajamos bastante por esta zona. No estamos en Sevilla Capital, pero bueno, toda la área de influencia de la Vega del Guadalquivir, pues la verdad que tenemos mucho trabajo por aquí. Qué bien, así da gusto trabajar, Honorio, además en un estudio Mira, cuando lleno de llegas a luz un como pueblo, este. Aparcas fácilmente, saludas a todo el mundo, las gestiones las haces de momento. O sea, es la ventaja que tienen los pueblos. A mí me encanta la ciudad, pero que me gustan también los pueblos. Es que si te pregunto si ciudad o pueblo, te pongo en un compromiso, ¿no? Sí, no me lo preguntes. No me lo preguntes. Mejor. Bueno, Eso es pues, como aquí en Cantillana, que no se puede preguntar Pastor o Asunción, porque eso ¿vosotros sois de Cantillana o de fuera? De Cantillana, de Cantillana. Y los dos pastoreños, qué curioso. Sí. Pero también están los asuncionistas, ¿verdad? Sí, sí. Pero no se debe preguntar. Hay como un porque pequeño... no, sí, se puede preguntar, sí, claro. Pero mi madre es pastoreño y mi padre es asuncionista, o sea que al fin y al cabo, pero bueno, como es un matriarcado, ¿no? Pues al final sé de lo que es de la madre, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en mi caso, mi familia, mitad familia asuncionista y yo pastoreño, o sea que... Qué curioso, o sea que hay un encanto especial Sí, también. sí, pero bueno, que eso no influye tampoco a la hora de trabajar, ¿verdad? Los sentimientos se dejan al margen y a trabajar. Qué bien, Honorio, qué buen ambiente, ¿eh? Seguimos con el Mudéjar. Nos vamos. Pues nos vamos, os dejamos con el trabajo de arquitectura técnica y nosotros seguimos con el Mudéjar, Rodrigo, ¿qué le vamos a hacer? Mejor para nosotros que estamos de turismo. Hasta luego, feliz Navidad. Estamos en la cuesta, la conocida Cuesta del Reloj. Del reloj, sí, y nos estamos adentrando hacia la parte antigua del primitivo recinto amurallado de Cantillana, que de nuevo, al igual que Alcalá del Río, tiene un emplazamiento junto al Guadalquivir en un cabezo elevado sobre el mismo. Y en este caso, pues es un casco histórico más reducido que la cerca de Alcalá, pero con una trama ortogonal dentro de ese recinto amurallado que llama la atención, ¿no? Y bueno, el caserío aquí se ha conservado en parte se ha destruido. Yo hice muchas obras como aquellas de allí en los años Justo esas 90, casas que 2000, quedan esa más belleza, elevadas, sí. ¿verdad? Sí, y la verdad es que el pueblo en esta zona tiene mucho encanto. Por la cota a la que vamos a acceder y vamos a ver de nuevo, vamos a divisar la Vega, y porque hay una construcción de gran interés que es la Iglesia de la Asunción y este edificio que es la Torre del Reloj, que de nuevo ¡Qué es maravilla! un elemento mudéjar. Vemos que está además muy inclinado, ¿lo ves? Sí, es cierto. Estamos haciendo deporte en Honorio de Camino. Aquí existía un reloj de sol, aquí, y en la última restauración Justo aquí. lo quitaron. Ay, No me cabe en la cabeza. Está en el museo local, afortunadamente se conserva en el museo local, donde está el magnífico mosaico que apareció, que estaba exactamente en esta calle, que es un mosaico de temas marinos que se ha restaurado por las gestiones realizadas entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, y permanece aquí en el museo local. Y es un mosaico de gran interés, ha sido noticia nacional, ¿no? Cuando se halló hace unos años y se ha restaurado perfectamente, tiene un brocal de pozo integrado y se puede visitar, y te diría que llama muchísimo la atención. Pues nada, yo desde aquí animo a que se recuperase de Nos nuevo hablabas de la el reloj de sol inclinación. aquí de nuevo. Y nos hablabas de la inclinación, es curioso, es Sí. cierto. Es una Desde torre. cerca se percibe más. Sí, pero ves de nuevo los modillones aquellos que son también, y los almenas Sí. de tipo mudéjar, ¿no? Y luego el campanario barroco. Pero mira, mira qué torre más bonita. Además las proporciones tan Preciosidad. elegantes que tiene, ¿eh? Aquí sí estuve yo hace ya algunos años, creo recordar. Qué cosa más bonita. La torre es preciosa. Hay
Ahí estamos con un proyecto de restauración de la torre, porque realmente es una torre neoclásica, es una torre del siglo XIX. Encontramos un documento en el archivo del Palacio Arzobispal en la que, por una descripción que se hacía de la iglesia a finales del 18, se decía que la torre no existía, lo que existía era la base de la torre edificada hasta la altura de esa cornisa y luego cubierta con un colgadizo de teja y un pequeño campanario que sería algo así como una espadaña. Por tanto, la torre es posterior a esa descripción, que es de 1796, quiero recordar, y creo que la construcción estaría entre 1800 y 1810 aproximadamente. Y tiene esos elementos prácticamente ya neoclásicos, muy elegantes, muy bien proporcionados y de grandes dimensiones. Fíjate la anchura que tiene la torre, y la altura que tiene una altura considerable. Pues vamos a pasar al interior de esta iglesia, que de nuevo está orientada en el eje este-oeste, igual que todas las iglesias mudéjares. Sustituiría a una primitiva iglesia mudéjar, pero con un emplazamiento privilegiado, porque miramos allí al fondo y vemos la vega del Guadalquivir, mira, llena de naranjos y todo verde, y por ahí discurría el río justo a los pies de la iglesia, y en una de las inundaciones luego se hizo una corta para desviarlo más alejado, porque estaba dañando la cimentación de la iglesia y por la proximidad a este núcleo urbano. Aquí sí vamos a poder entrar, vamos a poder acceder al interior, Vamos a Honorio. entrar a verla, sí. Venga, vamos. Honorio nos sigue sorprendiendo antes de entrar en la iglesia. Estamos en esta maravillosa terraza que tiene vistas a la Vega del Guadalquivir. Honorio, increíble porque se oyen incluso las cigüeñas, los pájaros, todo, como tú comentabas. Este sitio es un remanso de paz, es un balcón a la vega. Allí vemos el actual cauce del Guadalquivir, donde están aquellos árboles del fondo, pero el río pasaba por aquí debajo justo, hasta los años 60. Y hay además aquí una zona de recientes excavaciones arqueológicas que se han estudiado con profundidad por el arqueólogo Valero recientemente, y estamos en lo que era la antigua manzana que ocupaba la iglesia, el recinto del Alcázar. Ten en cuenta que esto era un alcázar, una fundación árabe, después un castillo cristiano, tiene muchísima historia lo que aquí se ocupaba, donde tú ves esas casas tan sencillas que hay ahí, pues eso tiene un lugar con una historia importantísima, porque ahí estuvo desde Pedro I el Cruel, los Reyes Católicos, además como esta villa, al igual que Villaverde y Cantillana, cuando la Reconquista pasaron a manos del Cabildo Catedralicio, en principio pertenecían al Cabildo, después pasaron al Arzobispado en el siglo XV, y ya en el XVI pues pasaron a manos de la corona de Felipe II, y a partir de 1567 se vendieron a un rico comerciante italiano que era Juan Antonio Vicentelo, denominado el Corzo, que su bisnieto después fue nombrado conde de Cantillana. Entonces era un mayorazgo el que aquí se creó entre estos tres pueblos que, como decía antes, se constituyó después como condado de Cantillana. Eso fue ya abolido en el siglo XIX con la abolición de los señoríos, pero toda la historia de esta comarca está marcada por esa etapa, y siempre por la vinculación con la iglesia, porque Villaverde, por ejemplo, se llamó en algún tiempo como Villaverde del Arzobispo, porque perteneció al arzobispado, en principio a la iglesia, y después era propiedad del arzobispo, y los diezmos los cobraba la iglesia hasta el siglo XIX. También yo creo que debido a ello, esas tres iglesias, después del terremoto de Lisboa, fueron bastante beneficiadas, es decir, se les dotaron de una restauración por encima de lo normal, a las tres, y del mobiliario, de la sillería del coro, de los órganos, de todos los instrumentos y los elementos litúrgicos que eran necesarios, y que en este caso, en estos tres pueblos, la vinculación con el Cabildo era más que evidente. Pues vamos a pasar al interior,
en este caso por una de las portadas laterales, porque la portada principal de los pies de la iglesia está cegada, solo tiene las dos portadas, la sur y la norte. Estamos en este caso en la fachada sur, mira cómo nos da el sol ahora en invierno así bajito, como lo que estuvimos viendo de los relojes de sol y las Cierto. posiciones del sol. Pues la iglesia esta está perfectamente orientada en la dirección este-oeste, con la cabecera de la iglesia orientada hacia el levante y los pies orientados hacia el poniente. Y estamos entrando por la fachada sur. Pasa. Vamos a ir entrando despacito. Nada más entrar de nuevo nos hemos sorprendido gratamente, Honorio, lo que es el techo, la techumbre, el órgano, por supuesto, bueno, el retablo, pues que Sí. es maravillosa. Sí, esta iglesia además tiene unas grandes dimensiones. La fundación es a partir de 1555, que se ve que las obras estuvieron paradas y el desarrollo de las obras es más del 17 que del 16. Pero, sin embargo, la traza mudéjar está en la cubierta. O sea, ya no es una construcción mudéjar, pero sigue la orientación y la dirección de la primitiva iglesia mudéjar, y en este caso la cubierta es una cubierta de lacería mudéjar. Fíjate qué bonita es de las más bonitas de esta zona. Es una cubierta en forma de artesa, puesto que los dos aguas están terminadas con la techumbre inclinada en los frentes del altar y de los pies de la iglesia, pero con una lacería preciosa. Fíjate todos los detalles que tiene y los canes tallados que recorren la cornisa inferior. La verdad es que la cubierta además está en muy buenas condiciones. Y otra de las cosas que a mí me fascina de esta iglesia es el órgano, un órgano barroco que sustituyó al primitivo que se perdió en los desafortunados episodios del 36, cuando se quemó esta iglesia. Se destruyó el órgano, que fue una pena. Parece que parte de los tubos pueden ser del órgano primitivo. De hecho, hemos hecho un estudio sobre este órgano y hay parte de la caja del mueble que es del órgano anterior, al igual que algunos tubos que se ven de grandes dimensiones, los del castillo central. ¿Ves? Los 5 castillos se llaman castillos, esos grupos de tubos, que es diferente al resto. Y bueno, tenemos un proyecto de restauración de este órgano que hace 60 o 70 años que no suena. Hemos organizado conciertos, algunas actividades culturales. El año pasado se hizo precisamente el 22 de diciembre Maese Pérez, el organista, para recaudar fondos para restaurarlo. Y bueno, es una idea que creo que no deberíamos dejar en el olvido, ni por las circunstancias actuales, porque el órgano puede dar de sí muchísimo. Además, esta iglesia tiene una sonoridad muy interesante para este órgano. Y bueno, ya que estamos aquí, podemos ver la mezcla de estilos, porque aunque vemos la traza mudéjar de la cubierta, estas portadas laterales que cierran las naves del Evangelio y de la Epístola son prácticamente neoclásicas, pueden ser de la misma época de la torre. Los estilos, eso es. ¿verdad? Y luego todos los dibujos de la bóveda del altar mayor, que se llaman de herrería, porque son esos dibujos que vemos ahí con esos lazos sobre esa bóveda vaída, que es una decoración posterior con las inscripciones del conde de Cantillana, de Juan Antonio Vicentelo de Leca, y los dos magníficos retablos que albergan pues las dos devociones del pueblo. Estamos en la iglesia de la Asunción, y es el retablo de la Asunción y el retablo de la Pastora, que tenemos aquí en la nave, con la imagen de la Divina Pastora, en la nave de la Epístola. Qué preciosidad. Yo creo que este programa, además en esta fecha navideña, bueno, de Adviento, nos van a ver prácticamente ya próxima la Navidad, Honorio, va a llamar mucho la atención. Ahora sí nos quedamos con imágenes de todo lo que sería el templo.
rincón que nos llama también especialmente la atención, porque además está vinculado a Villaverde del Río. Pues sí, Pero- esta capilla era la primitiva capilla de la Virgen de Aguasanta, que era la devoción del conde de Cantillana, y primitivamente era la capilla de Aguasanta, ahora es la capilla del Sagrario, pero interesa su arquitectura por los arcos fajones. Fíjate la división que tiene en esos arcos, que se repite también en la cabecera de la nave de la epístola, en este caso la de Evangelio, y el gran arco que conecta con la capilla mayor, de nuevo con el retablo. Este retablo es un retablo procedente de Santo Domingo de Carmona, puesto que el antiguo fue destruido en el 36, aunque el medallón central y parte de algunos de sus elementos son del primitivo. Pero la verdad es que desde aquí podemos apreciar la magnitud de este templo, sobre todo en la gran dimensión de la nave central, la altura y la anchura. A mí siempre me sorprendió, y la verdad es que ahora mismo está muy bien cuidado, ¿verdad? Esta capilla, por ejemplo, acaban de restaurarla y la verdad es que está impecable, ¿eh? Además sorprenden también sus paredes, ¿verdad? Contrastan esos blancos. Sí, con- ese blanco de cal, ¿verdad? Con los retablos, la verdad es que una iglesia blanca y con la cubierta de madera tiene unos contrastes de color preciosos, ¿no? Por fin estamos en Brenes, en el interior de la iglesia, también mudéjar. Realmente nos vuelve a sorprender ese contraste entre lo que son los marrones de esa madera con los blancos de las paredes, Honorio. Las paredes, sí, pues mira, hemos empezado aquí en Brenes en este punto, porque es una arquitectura de bastante interés, yo creo que de ese patrimonio desconocido de la provincia. A mí es un espacio que me encanta, porque es un espacio diáfano. En este caso, los pilares primitivos cruciformes de la construcción mudéjar, los arcos apuntados, fueron sustituidos por estas columnas toscanas, que son columnas de acarreo. Fíjate que no son iguales todas, de las 8 columnas, 4 son rectas y otras tienen énfasis, porque estas son mucho más antiguas, estas 4 primeras de aquí. Pero esto es una transformación que tuvo la iglesia tras el terremoto de Lisboa, que mencionó antes, que estas iglesias fueron... 1755. Sí, pues a partir de ahí, además, fue el cardenal Solís. Veremos después un azulejo en la fachada de la iglesia, en la torre portada, que habla de esa restauración y de esa reforma. Pero la traza primitiva, yo pienso que es más de principios del siglo XV, por la cabecera. En este caso no es una cabecera poligonal, es una capilla mayor, pero con el frente recto, se llama, con la cabecera recta, ¿no? Que es donde está ese retablo. ¿Nos podemos ir acercando? Nos vamos a acercar para ver también el artesonado. Y bueno, desde aquí destaco la estructura, de nuevo, de 3 naves, la nave central con la techumbre, en este caso también de par, hilera y nudillos, que son esos que hay arriba horizontales pequeños cerca de la cumbrera, y después estos tirantes, que son muy bonitos, en este caso esos tirantes con esa labra tan bonito. Toda la lacería de la nave central, que es una cubierta en forma de artesa, ¿ves? Es la parte que tiene allí con esa cubierta hacia la capilla mayor, y los colgadizos de las 2 naves laterales. Pero de nuevo es que la sustitución de los primitivos pilares cruciformes por las columnas es la que crean un espacio que es muy distinto al resto de las construcciones mudéjares. Vemos como si fuera todo prácticamente una nave. Y después en el exterior vamos a ver la orientación, cómo la iglesia está girada con respecto a toda la trama del pueblo, porque la iglesia sigue la orientación este-oeste, como todas las mudéjares,
y la trama del pueblo lo que sigue es las cotas de nivel del río, entonces no coinciden, no es como en el caso de Villaverde. Pues decía, Tocina y Brenes tienen una estructura urbana similar de grandes calles paralelas al cauce del río y callejones muy estrechos entre esas calles, después lo veremos por fuera. Pero vamos a acercarnos al altar para ver la capilla mayor. Podernos acercar y así los telespectadores disfrutan más de esta iglesia preciosa. Por cierto, el nombre de la iglesia, vamos a decirlo, Este es Iglesia de la Inmaculada Concepción. Es igual que la de Villaverde. Y luego Efectivamente. la de Cantillana y Alcalá del Río son de la Asunción, y luego Curioso. la de Lora, ese título es habitual en la Vega del Guadalquivir. Qué bonito. Y aquí también nos sorprende lo que sería la cubierta de techumbre, Sí, ¿verdad? la capilla mayor, en este caso, esa lacería es de más calidad incluso que la de la nave central. La verdad es que es una cubierta de gran valor. Hay una descripción del estado en el que se encontraba esa cubierta después del terremoto de Lisboa, que resulta muy curioso, incluso una visita de un arzobispo de Sevilla diciendo el estado de abandono que tenía. Bueno, y hoy es todo lo contrario, la iglesia vemos que está perfectamente cuidada. Y del retablo yo destacaría que aquí tenemos una auténtica joya, ¿eh? En ese retablo no es conocido en la provincia, pero tiene varias de las tablas, son de Juan del Castillo, que es uno de los pintores más célebres previos a Murillo, y este retablo procede del convento del Espíritu Santo, de la calle Espíritu Santo, entre San Juan de la Palma y Las Dueñas, ¿sabes? Es lo que Pues, es Sevilla, qué sí, curioso. pues, este retablo procede de allí y tiene unas tablas magníficas. Lo que ocurre es que esta iglesia también fue incendiada en el 36, se destruyeron parte de las tablas y hay algunas que son los antiguos y otros que no son de los antiguos. Aquel es moderno, este es antiguo, la central de la Inmaculada no es antiguo, pero estos de aquí abajo sí, los donantes Son sí los son auténticos. los auténticos de Juan del Castillo. Un retablo extraordinario. Seguimos con Honorio justamente ahora en exteriores, estamos en los exteriores de la iglesia de la Inmaculada Concepción y nos querías destacar un azulejo, ¿cierto? Mira, ese del Cardenal Solís, de la reconstrucción posterior al terremoto de Lisboa. Y de nuevo, la portada es muy similar a la que vimos en la capilla de San Gregorio en Alcalá del Río. Fíjate que es casi igual, que es una doble arquivolta con el arco apuntado y vemos el paramento. En este caso el paramento está todo con el ladrillo agramilado, diferente al plano de la fachada, y en este caso la particularidad es que es una torre portada, no es habitual en las construcciones de esta zona, que la torre coincida con la portada. Justamente. En la fachada Es orientada cierto, al es poniente. muy diferente, Es ¿verdad? diferente, sí, sí. Pero de nuevo la orientación, ves la orientación del sol, esta es la entrada del sol por la tarde. Aquí a través del óculo central llegaría el rayo del sol hasta el fondo en los equinoccios, siguiendo la dirección este-oeste. Sí, porque además tenemos que tener en cuenta que ahora estamos en diciembre, en lo que es la estación de invierno. Todo el recorrido del sol es mucho más bajo y hace este recorrido por aquí, por este lado. Bueno, por cierto, Honorio, antes de despedirme, porque mira, me lo estás poniendo perfectamente en bandeja. Por un lado esta calle infinita y por otro lado yo que me quiero ya para Sevilla, pero nos vemos en breve. ¿Qué le vas a pedir este año a los Reyes Magos? Primero salud. Primero salud, porque la que nos está cayendo. Salud. Que esto pase lo antes posible y que sea lo menos perjudicial para todos en la medida de lo posible. Ya está. Pues gracias de corazón. Nos vemos. Es una despedida, un hasta luego infinito, como la calle Real y esta calle tan linda que yo tomo ahora rumbo a Sevilla. Hasta pronto, Honorio. Nos vemos. Hasta pronto, telespectadores. Me encanta. What a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world.